Buenos días, Iglesia. Hoy, en un nuevo domingo que tenemos por delante el estudio de la Palabra de Dios, y inevitablemente en el que nuestro hermano Rubén sigue debatiéndose entre la vida y la muerte. No sabemos si volveremos a ver a Rubén, no sabemos si él vencerá esta enfermedad, pero lo que sí sabemos es que él, pase lo que pase, si el Señor decide llamarlo a su presencia, él habrá vencido a nuestro principal enemigo. Y nuestro principal enemigo no es el confinamiento, no es la ansiedad que este tiempo nos puede generar, no es la necesidad económica que seguramente pues esto va a ocasionarnos, incluso no es la enfermedad. Nuestra verdadera lucha no es contra el virus, nuestra verdadera lucha no es contra sangre y carne, nuestra verdadera lucha es contra el pecado, algo en lo que seguiremos luchando hasta el día en que el Señor nos llame a su presencia. Pero sabemos que Cristo ha vencido a nuestro enemigo, ha vencido a la muerte, ha vencido al pecado, y esa es nuestra victoria y nuestra celebración hoy. Y como os compartía, para que leyeseis en el segundo libro de Samuel, capítulo 24, hoy vamos a hablar de esta verdadera lucha que realmente tiene el Hijo de Dios. Cuando el Hijo de Dios peca contra Dios, cuando lo hace un padre de familia, cuando lo hace un pastor o un rey, sufrimos las consecuencias, ¿verdad? Las sufrimos de manera personal, pero también las sufrimos y las sufren aquellos que están a nuestro alrededor y que nos quieren y que nos importan, ¿no? Y esto quizá pues nos duela mucho más. Y mientras buscamos el libro de 2 de Samuel, capítulo 24, que espero que hayáis leído, decir que vamos a ver a un siervo de Dios, al rey David, no como un gobernante poderoso, ajeno a la vida del resto de los mortales, sino como un hombre de carne y hueso. Un hombre que nuevamente toma malas decisiones, como las tomó en el pasado, que afectaron gravemente a su familia y en esta ocasión a la nación. Un hombre que toma decisiones equivocadas en su carne, que le llevan a apartar su vista de Jehová y a confiar erróneamente en sus recursos, en sus propias fuerzas y habilidades. Las malas decisiones tienen consecuencias para nosotros, para nuestras familias, incluso para las naciones. Pero aún las malas decisiones serán usadas por Dios de manera que nosotros no podemos comprender a primera vista. Y Dios las usará para transformar a aquellos cuyo corazón es conforme al corazón de Dios, igual que el corazón de David, que era conforme a Dios. Y me gustaría que viésemos en este capítulo 24, o que viésemos este capítulo 24 a la luz de un texto muy conocido en Romanos 6:23, que dice que la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Así que voy a leer de nuevo. Vamos a dividir el texto en 3 bloques. El primer bloque es del versículo 1 al 9, y lo que vamos a ver aquí es un siervo de Dios tentado, el pecado de David. Dice la palabra de Dios que volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel, e incitó a David contra ellos a que dijese: ve, haz un censo de Israel y de Judá. Y dijo el rey a Joab, general del ejército que estaba con él: recorre ahora todas las tribus de Israel, desde Dan hasta Berseba,
y haz un censo del pueblo para que yo sepa el número de la gente. Joab respondió el rey: añada Jehová tu Dios al pueblo 100 veces tanto como son, y que lo vea mi señor el rey. Mas ¿por qué se complace en esto mi señor el rey? Pero la palabra del rey prevaleció sobre Joab y sobre los capitanes del ejército. Salió pues Joab con los capitanes del ejército de delante del rey para hacer el censo del pueblo de Israel. Y pasando el Jordán acamparon en Aroer, al sur de la ciudad que está en medio del valle de Gad y junto a Jazer. Después fueron a Galaad y a la tierra baja de Jotzi, y de allí a Daján y a los alrededores de Sidón. Fueron luego a la fortaleza de Tiro y a todas las ciudades de los heveos y de los cananeos, y salieron al Neguev de Judá en Berseba. Después que hubieron recorrido toda la tierra, volvieron a Jerusalén al cabo de 9 meses y 20 días. Y Joab dio el censo del pueblo al rey, y fueron los de Israel 800.000 hombres fuertes que sacaban espada, y los de Judá 500.000 hombres. Lo primero que vemos aquí, en este punto, es un siervo de Dios tentado. El pecado de David, contra Dios. Este pecado fue llevar a cabo un censo que tenía un propósito pecaminoso, un censo que no había sido aprobado por Dios. Dice el versículo 1 que volvió a encenderse la ira de Dios contra Israel. ¿El motivo? Pues no lo dice, pero sí podemos ver que esto era contrario a la voluntad de Dios. Y si interpretamos este incitar como tentar, pues sabemos que no puede ser correcto, porque Dios no puede ser tentado, ni Él tienta a nadie. Si leemos y hemos leído en Primera de Crónicas 21:1, leemos que es Satanás el que tienta a David a hacer algo malo. También es algo permitido por Dios, no podemos ignorar esto. Pues sí sabemos por la palabra de Dios que Dios usa todas las cosas, incluso a Satanás, para llevar a cabo sus propósitos, como lo vemos por ejemplo en la vida de Job, como Satanás pide permiso a Dios y Dios utiliza a Satanás para probar a su hijo, y como vemos al final de la vida de Job, para un buen propósito. No está insinuando que Satanás forzara a David a pecar. David cede a sus propios deseos ante la tentación, y una vez que el pecado es engendrado y consumado, da a luz la muerte. Leemos en Santiago 1:15, así que David, podemos concluir que David es el autor de su propio mal. El propósito del censo, pues lo encontramos en el versículo 2, saber el número de la gente con la que podía contar para la guerra. Y un censo se hacía con motivos militares. Encontramos otros censos en Números, capítulo 1 y capítulo 26, y la diferencia ahora es que este censo, como he dicho, no tenía la aprobación de Dios. La motivación de Dios pues era gloriarse como hombre en el poder militar de su ejército, depositando su confianza en carros y en hombres, y no únicamente en Dios, como había hecho tantas veces en el pasado. Y como leemos en los Salmos, si quieres leer conmigo en Salmos 27, Salmos 27, leemos lo siguiente. Dice: estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Si avanzamos al capítulo 25, verso 2, leemos: Dios mío, en ti confío, no sea yo avergonzado.
no se alegren de mí mis enemigos. Y si vamos al 44, un poquito más adelante, 44, 6, leemos lo siguiente: porque no confiaré en mi arco, ni mi espada me salvará. En el versículo 3 leemos que Joab, este general, este consejero, que era un sanguinario, viene ahora a David y aparece como un sabio consejero y intenta persuadir a David. Lo podemos ver también en Primera de Crónicas 21, en los versículos 3 y 4. Y hasta Joab, que era un asesino, un hombre sanguinario, el hombre que había matado a Absalón, al hijo de David, aparece aquí como una persona sabia que se acerca a David y le dice: ¿pero qué estás haciendo? Vas a cometer pecado contra Dios. Le advierte a David de que esto va en contra de la voluntad de Dios, pero David no escucha a este general. Y la arrogancia de David le impide ver esto. ¿Cuántas veces Dios se vale de personas a nuestro alrededor, que Dios las envía para evitarnos el mal, para evitarnos caer? Pero como David hizo, nosotros también solemos ignorar estos enviados que Dios nos manda. Y dice que David hizo caso omiso a Joab y a sus capitanes, y como leemos en los versículos del 4 al 9, David los envió a recorrer toda la tierra. Y lo hicieron de norte a sur, toda la tierra especifica. Después de haber recorrido toda la tierra, Joab viene con los números: 800.000 hombres fuertes de Israel y 500.000 de Judá. El rey ya podía dormir tranquilo, pero ocurrió justamente lo contrario. Lo que David había hecho le quitó el sueño. Y el pecado contra Dios es lo que tiene. Dura lo que dura nuestra arrogancia y la vanagloria. Una vez obtenido nuestro objetivo, nuestro propósito, nos viene el bajón, la decepción y el sinsentido de haber hecho algo en contra de la voluntad de Dios. ¿Cuántas veces hemos experimentado esto en nuestra vida? No sé tú, pero a mí el pecado me sigue dejando vacío, me sigue dejando desnudo delante de Dios. Y lo peor de todo, me sigue dejando avergonzado delante de mi Padre Celestial. Y esto es lo que le ocurrió a un hombre que era considerado un hombre conforme al corazón de Dios, a David, el rey, pero un hombre en definitiva, como tú y como yo. David se arrepiente, y este es nuestro segundo punto, nuestro segundo bloque. Vemos un corazón arrepentido. Vamos a leer el texto del 10 al 17. Dice: después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón, y dijo David a Jehová: yo he pecado gravemente por haber hecho esto. Mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. Y por la mañana, cuando David se hubo levantado, vino palabra de Jehová al profeta Gad, vidente de David, diciendo: ve y di a David: así ha dicho Jehová, 3 cosas te ofrezco, tú escogerás una de ellas, para que yo la haga. Vino pues Gad a David, y le hizo saber, y le dijo: ¿quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra? ¿O que huyas 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan? ¿O que 3 días haya peste en tu tierra? Piensa ahora, y mira qué responderé al que me ha enviado. Entonces David dijo a Gad: en grande angustia estoy, caigamos ahora en manos de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de hombres. Y Jehová envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado, y murieron del pueblo desde Dan hasta Beerseba 70.000 hombres.
Y cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, Jehová se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía al pueblo: basta, ahora detén tu mano. Y el ángel de Jehová estaba junto a la era de Araúna, Jebuseo. Y David dijo a Jehová, cuando vio al ángel que destruía al pueblo: yo pequé, yo hice la maldad. ¿Qué hicieron estas ovejas? Te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. ¿Cuánto pesa el pecado? Tengo un amigo que cada vez que hacemos una mudanza y cargamos peso, me dice: David, esto pesa más que una mala conciencia. Y eso me lleva a pensar en el peso del pecado. ¿Cuánto pesa nuestro pecado? Dice el texto que cuando hubo censado al pueblo, esto le pesó a David en su corazón. Yo he pecado gravemente, David reconoce en su necedad y en su rebelión y en su falta de confianza a Dios. Le vendría a la mente las palabras que leemos en 1 Samuel 14:6, en aquel episodio con Jonatán, cuando leíamos: no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. ¿Qué necesidad tuve de hacer el censo?, pensaría David. ¿Qué necesidad tengo yo de apropiarme de lo que no es mío? ¿Qué necesidad tengo yo de tomar a una mujer que no es mi mujer y caer en el grave pecado de adulterio, destruyendo mi familia? ¿Qué necesidad tengo yo de emborracharme o de tomar sustancias que alteren mi estado y que me lleven a coger el coche y atropellar a alguien que espera tranquilamente un autobús en una parada y destrozar una vida y una familia? Ah, pero David se arrepintió, leemos, ¿no? Efectivamente. Y es lo que sabemos en 1 de Juan 1:9, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Sí, si nos arrepentimos, el Señor nos perdona. Si el pasaje terminase aquí, podríamos suponer o concluir que la gracia de Dios todo lo suple, y que por más que pequemos, pues Dios acabará perdonando a todos y salvando a todos. Pero no olvidemos que Dios es perfecto, y en su perfección no solo es amor, sino que es un Dios justo. Y el pecado contra el Dios 3 veces santo tiene consecuencias, como decíamos al principio, para nosotros y para los que nos rodean. Nuestros malos actos cotidianos tienen sus consecuencias. Hacienda no perdona. Los radares no se resetean y nos llega la multa, ¿verdad? Pues cuánto más nuestro Creador, cuánto más aquel que ve nuestro corazón, que ve las intenciones de nuestro corazón. Dice el texto, como hemos leído, que Dios le hace llegar a través de Gad, el profeta del rey, 3 posibles elecciones al castigo que Dios va a dar por causa del pecado. Le dice 7 años, aunque en Primera Crónicas leemos 3 años, y es posible que fuese un error de copia, porque posiblemente sería 3 años, 3 meses y 3 días. Entonces podemos interpretarlo así: 3 años de hambre en la tierra en la que la nación dependería totalmente de sus enemigos para poder comer. 3 meses huyendo de sus peores enemigos, perseguidos por toda la tierra, o 3 días de peste sobre la nación. Y esta decisión fue angustiosa para David y llevó al rey David a escoger lo menos malo. ¿Y qué es lo menos malo? Pues no depender del enemigo, sino caer en manos de Dios. ¿Por qué? Pues él lo dice. Dice: porque las misericordias de Dios son
abundantes. Dios sería mucho más compasivo que cualquiera de los enemigos de David. Como vemos en el versículo 15, conforme a la elección de David, Dios envió una peste y de norte a sur murieron 70.000 hombres en menos de 3 días. Y cuando iba a llegar la mortandad absoluta sobre la ciudad de Jerusalén, imaginar una ciudad atestada de gente, cuando iba a venir todo el juicio sobre la ciudad, leemos en el versículo 16 que Jehová se arrepintió de aquel mal y mandó a su ángel para que detuviese su mano junto a la era de Araúna Jebuseo. Y lo primero que aclaramos aquí es que Dios no se arrepiente como nosotros lo hacemos. Sabemos por la palabra que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, leemos en Números 23, 19. Dios es inmutable, Dios no puede cambiar. Entonces, pues podemos leer en este se arrepintió y traducirlo por se dolió. Y esto sí sabemos que es algo que Dios lo experimenta. Cuando su pueblo le desobedece, Dios se duele por nuestro pecado. En este arrepentimiento de David, arrepintiéndose delante de Dios, vemos algo en el versículo 17 que nos llama la atención. Y es que David reclama el castigo para él y para su familia. ¿Qué hicieron estas ovejas? Como hombres concluimos que es injusto que paguen justos por pecadores, ¿no? ¿Cómo es posible que por un solo enfermo en Wuhan, en China, llevemos la cantidad ingente de infectados y la cantidad de muertos que cada día aumenta? ¿Cómo es posible que por la Segunda Guerra Mundial murieran 100 millones de personas? Pero al igual que por un solo hombre, por Adán, entró el pecado y millones de hombres por los siglos hemos heredado las consecuencias y sufrido las consecuencias del pecado de uno solo y hemos sido contagiados de este mal y somos culpables ante Dios. Recordemos que la ira de Dios no solamente fue sobre un hombre aquí, no fue solamente sobre David, sino que hemos leído que Dios se airó contra Israel, contra una nación. No solamente la soberbia y el pecado de un hombre, sino la arrogancia y el pecado de una nación. Y esto lo sabemos siglos después, cuando Jesús vino. Leemos que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, no le reconocieron. Y aún más, le crucificaron. Estamos oyendo una y otra vez que vamos a vencer al virus. ¿Cómo lo vamos a vencer? ¿Con la ciencia? ¿Con los poderes económicos para crear una vacuna que nos permita volver a vivir seguros? ¿Cuál será el precio a pagar? ¿Llegará esta vacuna a África? Aquellos lugares donde no pueden permitirse ni la sanidad básica y donde vamos a escuchar cifras de muertos y consecuencias totalmente devastadoras. Los hombres seguimos comportándonos de manera arrogante y soberbia contra Dios. El mundo grita: Dios, no te necesitamos. La ciencia es nuestro Dios, la tecnología. Pero nosotros sabemos que la única manera de salir victoriosos de esta plaga del pecado es clamando a Dios y reconociendo que Dios es soberano y que sus misericordias son abundantes. Si recordáis, la petición de David fue similar a la que hizo Moisés en Éxodo 32,
que perdones ahora el pecado del pueblo, y si no, bórrame del libro de la vida, reclamó Moisés. ¿No es esto lo mismo que nos ha enseñado Dios? ¿No es esto lo mismo que ha hecho Dios? Entregándonos lo que más amaba, a su propio Hijo. ¿No se ha antepuesto Dios a nuestra maldad, dándonos a su Hijo unigénito por causa de nuestro pecado? Jesús, crucificado en la cruz, decía: Padre, perdónales. Intercedía por nosotros. Y él reclamaba la ira de Dios sobre sí mismo en aquel Calvario. Y esto nos lleva al último punto, a la ofrenda que hace David. Hemos visto el pecado de David, un siervo tentado. Hemos visto un corazón arrepentido. Y vamos a ver ahora una ofrenda aceptable a Dios y necesaria. Y leemos a partir del versículo 18. Y Gad vino a David aquel día y le dijo: Sube y levanta un altar a Jehová en la era de Araúna Jebuseo. Subió David conforme al dicho de Gad, según había mandado Jehová. Y Araúna miró y vio al rey y a sus siervos que venían hacia él. Saliendo entonces, Araúna se inclinó delante del rey, rostro a tierra. Y Araúna dijo: ¿Por qué viene mi señor al rey a su siervo? Y David respondió: Para comprar de ti la era, a fin de edificar un altar a Jehová, para que cese la mortandad del pueblo. Y Araúna dijo a David: Tome y ofrezca a mi señor al rey lo que bien le pareciere. He aquí bueyes para el holocausto, y los trillos y los yugos de los bueyes para leña. Todo esto, oh rey Araúna, lo da al rey. Luego dijo Araúna al rey: Jehová tu Dios te sea propicio. Y el rey dijo a Araúna: No, sino que por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata, y edificó allí David un altar a Jehová, y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz. Y Jehová oyó las súplicas de la tierra, y cesó la plaga en Israel. Todo agravio y toda afrenta debe ser restituida. Recuerdo de niño el haber robado una suma importante de dinero y la gasté cual hijo pródigo. Lo que pasa es que ese dinero no me lo había dado mi padre como herencia, sino que era un dinero que yo había cogido. Mi padre tuvo que reponer ese dinero y yo tuve que cargar, y sigo cargando con aquella vergüenza para con mi familia por toda mi vida. David es informado por el profeta acerca de las instrucciones de parte de Dios para levantar un altar. Y David obedece, pero no aceptó la propuesta de Araúna, de que le regalase todo cuanto David le estaba pidiendo para ofrecer la ofrenda, sino que David le pagó a Araúna el justo precio. Estos 50 siclos que aparecen aquí solamente son por los instrumentos y por los bueyes. David pagó 600 siclos, como aparece en Primera de Crónicas 21. Compró la era, compró la finca entera. Y aquel lugar donde se detuvo la peste no es cualquier lugar. Es un lugar preciso. Este lugar es el monte Moriah, donde Abraham siglos antes había ofrecido a Dios, el lugar donde Dios había provisto ese carnero para sustituir a Isaac. Y más adelante donde Salomón levantaría el templo. Este lugar nos habla también acerca de dos cosas al menos. Nos habla del costo de nuestras ofrendas para Dios y de la satisfacción de la ira de Dios para detener la plaga. Y en cuanto al costo, leamos de nuevo
las palabras no ofreceré a Dios holocausto que no me cueste nada. Quizás pienses que como David era rico, podía perfectamente pagar esta y cualquier otra suma de dinero, o haber dado otras posesiones o otras tierras al cambio, ¿no? Pero lo importante aquí no es el dinero. Dios no está interesado en nuestras posesiones. Dios está interesado en nuestro corazón. Y esta es la actitud que vemos en David. Un corazón arrepentido, un corazón obediente, una vida consagrada a Dios. Leemos en Romanos 12 un texto que conocemos muy bien y que dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Puede que estemos engañándonos a nosotros mismos cuando pensamos que somos diferentes por lo que hacemos, y esta no es la realidad que Dios espera. Nosotros somos diferentes por lo que somos delante de Dios, no por lo que hacemos. Dice también Pedro, en 1 de Pedro 2:5, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables por medio de Jesucristo. 1 de Pedro 2:5. Dios nunca ha sido un Dios insaciable de la sangre de los machos cabríos, de todos los sacrificios, incluso de los muertos, de los hombres que mueren por causa del pecado. No, Dios no es así. Los sacrificios nos hablan de una realidad y apuntan a una realidad y a un propósito mucho mayor. Y es, como sabemos, de que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. La paga del pecado es la muerte, leíamos en Romanos 6:23. Y es por medio de aquel, uno del primer Adán, que entró la muerte al mundo, y el precio del pecado reclama que haya derramamiento de sangre. Pero si seguimos leyendo, dice que la dádiva de Dios, más la dádiva de Dios, el regalo de Dios, es que si por uno entró la muerte, por causa de otro mayor, por causa de su propio Hijo, el Hijo de Dios, obtendríamos la dádiva eterna, el regalo, el mayor de los regalos, que sería vida, por medio de la muerte de aquel inocente, del Hijo eterno de Dios, por medio de su sangre derramada en aquella cruz. Igual que Dios nos entregó lo mejor, dándonos a su propio Hijo, a su único Hijo, para darnos perdón y vida eterna, Él ahora nos demanda sacrificios vivos. Y este sacrificio vivo tiene que ver con una nueva realidad, con una nueva vida que hemos obtenido los creyentes en Cristo Jesús por medio del nuevo nacimiento. Este nuevo nacimiento, esta nueva realidad espiritual en la que vivo ahora, ha afectado mi mente, ha afectado mi voluntad, ha afectado todo mi ser, todo lo que soy, todo lo que hago, todo lo que pienso, todo lo que hablo. Leemos en 2 Corintios 5:17 que si alguno está en Cristo, las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Dios me ha dado una nueva naturaleza. Me ha apartado para vivir una vida en santidad. Y en la medida en la que yo consagro mi vida a Dios, todo mi ser, todo mi corazón, mi andar, se convierte en una ofrenda aceptable y agradable a Dios. Y este es mi culto, nuestro culto racional a Dios, el culto que Dios demanda hoy de sus hijos. Aunque no podamos reunirnos, lo vamos a hacer en familia, lo vamos a hacer en nuestro hogar, delante de Dios. La otra realidad a la que apunta este lugar y este altar
es lo que sucedería no muy lejos de allí, en el Calvario, donde Cristo, nuestro sumo sacerdote, también se ofrecería como ofrenda aceptable a Dios por medio de su propia sangre. Una sangre sin mancha, la sangre de un inocente para detener una plaga. Pero no una plaga cualquiera, sino la plaga del pecado, la plaga que afectaba mortalmente a toda la humanidad. Y es en aquella cruz donde nuestros pecados fueron expiados, donde nuestros pecados fueron perdonados. Es en aquella cruz donde fuimos lavados con la preciosa sangre del Cordero que quita el pecado del mundo, donde fuimos descontaminados, vacunados y reconciliados con el Padre por medio de Cristo Jesús, el cual hizo y es nuestra paz, el sacrificio de un inocente. ¿Qué podemos aprender nosotros hoy de este texto? Pues igual que David había gustado el amor y la benignidad de Dios, y David había pasado de ser un pastorcillo a ser el rey de Israel, nosotros hemos pasado de muerte a vida. Hemos dejado de ser esclavos del pecado y hemos venido a ser herederos con Cristo. Y hemos venido a ser llamados hijos de Dios, aceptados por Dios a su gran familia. Aún así reconocemos que nuestra vida, la vida cristiana, no es una vida fácil. En muchos casos requiere ser rechazados por nuestros propios familiares, por lo que creemos y predicamos y vivimos sobre todo. Y muchos abandonáis vuestras tierras, vuestras familias para servir a Dios en otros lugares. Comodidades, es una vida de sacrificio. No hemos sido rescatados para seguir viviendo una vana manera de vivir. Hemos sido rescatados para ofrecer nuestra vida a Dios, igual que Él nos ha ofrecido a su único Hijo. Nosotros podemos agradecerle a Dios por tal sacrificio, el ofrecerle al Señor mi vida. Las malas decisiones, como hemos visto, tienen malas consecuencias. Y en este episodio terrible de la vida de David, no podemos perder de vista que la misericordia y la gracia de Dios prevalecen sobre el pecado. Y así va a ocurrir sobre el pecado en nuestra vida. No podemos olvidar que Dios nunca nos va a abandonar. Siempre vamos a tener la presencia de Dios, el perdón de Dios y la promesa de que sus misericordias son muchas. Como leemos en Lamentaciones 3:22, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, pues nunca decayeron sus misericordias. Pues que el Señor tenga gracia para cada uno de nosotros y que no permanezcamos caídos en el pecado, sino que nos levantemos una y otra vez y pidamos perdón a Dios y ofrezcamos sacrificios agradables por medio de una vida vivida con propósito delante de Dios, sin olvidar que sus misericordias son muchas para con sus hijos. Pues oremos. Padre amado, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por recordarnos lo que somos, pero gracias, Señor, por recordarnos la victoria de Cristo en la cruz. Señor, gracias porque Él ganó nuestra paz. Él es nuestra justicia. Él sufrió la ira, Señor, y el castigo que nosotros merecíamos, Señor. Y por eso le damos a Él toda la gloria y toda la honra y toda la alabanza, Señor, por los siglos de los siglos. Ayúdanos a vivir para tu gloria, Señor. Ayúdanos para vivir agradándote y ofreciéndote cada día, Señor, lo mejor de nuestras vidas, Señor. Gracias por tu preciosa palabra, Señor. Ayúdanos a vivirla en base al poder de tu Espíritu Santo en nosotros, Señor. Y ayúdanos, Señor, a no relajarnos, Señor. Tu palabra nos dice que el que piensa estar firme, mire y que no caiga, Señor. Ayúdanos a velar y a no caer
en tentación, Señor. Pues líbranos, Señor, y ayúdanos a estar en este día, primer día de la semana, Señor, adorándote y dándote toda la gloria que tú mereces, Señor, por tu obra preciosa, en tu Hijo y en cada uno de nosotros, Señor. Guarda a tu iglesia, Señor, en este día. Y usa tu palabra, Señor, para sanar corazones y atraer a muchos a ti, Señor, en medio de esta tragedia que vivimos, Padre. Pues en ti confiamos, Señor. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.